Vamos a construir un simple web API en este tercer módulo. Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y quiero que tengamos un vistazo de principio a fin de los elementos que intervienen a la hora de desarrollar un web API con ASP.NET Core. Descuida si hay cosas que no quedan demasiado claras. La idea de este módulo no es profundizar demasiado en ideas, sino poder ver las distintas etapas del ciclo de vida del desarrollo de Web API. Más adelante en el curso abundaremos en los conceptos que veamos en este módulo. Así que, vamos a comenzar. Y digo empty y le doy clic acá y vamos a comenzar creando nuestro web API. Para eso vamos a venir a crear un nuevo proyecto aquí en Visual Studio. Igual que hicimos en un módulo anterior, vamos a utilizar la plantilla vacía. Así que yo vengo por acá y digo empty y le doy clic acá y vamos a darle la siguiente. Le vamos a colocar biblioteca API porque básicamente vamos a crear un web API el cual va a tener que ver con autores y libros. Así que vamos a darle a siguiente. Vamos a dejar esto así como está y le vamos a dar a crear. Muy bien, lo primero que yo quiero que hagamos es que configuremos este proyecto para que sea un proyecto de controladores. Recuerda que tenemos dos opciones, o controladores o minimal APIs. En este curso vamos a utilizar controladores de manera exclusiva. Así que vamos a configurar nuestro proyecto para que utilice controladores. Para eso venimos acá al Solution Explorer, vamos a Program. Yo puedo quitar este endpoint que tenemos acá, que no lo vamos a necesitar. Y aquí entre var app y builder, que es lo que llamamos nuestra área de servicios. En esta área de servicios yo voy a colocar lo siguiente. Yo voy a decir builder services. Recuerda que vamos a ver que es un servicio más adelante. Por ahora simplemente vamos a decir add controllers, que básicamente me permite habilitar la funcionalidad de controladores en esta aplicación. Y luego vengo acá a lo que llamamos área de middlewares. Y aquí yo voy a decir app map controllers. Entonces básicamente con esto yo habilito la funcionalidad de controladores y con esta función que tengo aquí yo básicamente estoy diciendo que cuando venga una petición HTTP a mi web API, le vamos a mandar dicha petición al sistema de controladores para que sea un controlador el que dé respuesta a dicha petición. Básicamente, y esto lo veremos en mayor profundidad en el siguiente módulo, un controlador es una clase que contiene un conjunto de acciones y una acción es una función que responde a una petición HTTP. Muy bien, entonces vamos a crear un controlador. Vamos a salvar y vamos a ver acá y vamos a decir biblioteca API, clic derecho y vamos a decir agregar nuevo folder. Por convención en ASP.NET Core colocamos los controladores en una carpeta llamada controllers y así lo haremos aquí. Así que vamos a ver que ya hemos creado la carpeta. Ahora vamos a crear una clase. Le llamaremos autores controller. De nuevo, por convención, todo controlador termina con la palabra controller. En este caso, autores controller nos debe hacer pensar que es un controlador que tiene que ver con autores. La idea es que cualquier petición HTTP que tenga que ver con el recurso autor va a ser manejada por una función o una acción dentro de esta clase. Así que enter. Muy bien, entonces vamos a heredar de controller base, que es una clase base
que tiene funcionalidad auxiliar que me permite trabajar de una manera sencilla con Web API. Luego vamos a decir API Controller, que es un atributo el cual nos permite indicar que este controlador se refiere a un controlador de un Web API. Esto nos va a permitir, por ejemplo, automáticamente realizar validaciones sobre la data que nos envía el usuario. Esto lo veremos en un futuro video. Por ahora vamos simplemente a decir aquí route. Aquí vamos a colocar la ruta. Por el momento yo voy a dejar esto vacío, pero básicamente con eso yo controlo la ruta en la cual se encuentra este controlador. Es decir, a qué URL tiene que ser enviada la petición HTTP para poder llamar una de las acciones de este controlador. Muy bien, venimos acá y decimos HTTP GET. Yo voy a crear una acción la cual va a responder al método HTTP GET. Por eso lo coloco aquí como un atributo. Y luego digo public, va a ser un método público. Vamos a simplemente retornar un string. Le vamos a llamar get. Y yo voy a decir aquí return autores, punto y coma. Y tan sencillo como esto, ya tenemos un ejemplo de un controlador con su acción. Vamos a ver esto. Control F5 para ejecutar nuestra aplicación. Y aquí vemos que tenemos el root de la aplicación y aquí tenemos autores. Es decir, que efectivamente hemos invocado esta acción que tenemos acá. Claro, en la vida real tú probablemente a un controlador que se llama autores no le vas a poner aquí una ruta disque el root. Tú le pondrías algo como por ejemplo API/autores. Lo que quiere decir que ahora para yo acceder a este controlador tengo que enviar peticiones HTTP hacia API/autores. Vamos a ver eso. Vamos a salvar. Venimos para acá. Si yo refresco, vamos a ver que ahora me sale un 404. 404 porque ahora esto que está aquí se encuentra en la ruta API/autores. Enter. Y vamos a ver que ahora sí me sale autores por acá. Pero obviamente de esta acción que tenemos acá, yo no quiero retornar un string que diga autores. Yo quiero retornar un autor o varios autores. Y para eso yo necesito una clase que represente un autor. Por lo tanto, vamos a hacer el Solution Explorer y vamos a crear una nueva carpeta llamada entidades. Entidades. Básicamente, una entidad se refiere a un recurso el cual tiene una representación en una base de datos. La idea es que en el futuro vamos a crear una base de datos la cual va a tener una tabla de autores y como un autor representará un registro de una base de datos, entonces lo colocamos como una entidad. Así que add class y vamos a decir autor y vamos a decir acá prop tab int ID, el ID del autor, que es básicamente el identificador único que va a tener, y también le podemos colocar un nombre. Yo voy a decir aquí required string nombre. Muy bien, este require básicamente indica que para yo poder instanciar la clase autor obligatoriamente tiene que haber un nombre presente. Con eso yo garantizo que todo autor va a tener un nombre. El tipo de datos va a ser string y el campo va a ser nombre. Pero también yo tengo que decir acá require. Esto lo veremos más adelante, pero básicamente con esto yo estoy indicándole a ASP.NET Core que si viene un autor, es decir, que si me envían un autor desde un cliente, necesariamente tiene que tener un nombre. Si no tiene un nombre, ese autor no es válido y por tanto ASP.NET Core puede rechazar la petición. Eso lo veremos en un futuro video.
Pero básicamente esto es una validación para ASP.NET Core y esto es de C#. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el framework de desarrollo web, que es ASP.NET Core, y otra cosa es el lenguaje de programación C#. Dicen require los dos, pero sirven propósitos distintos, aunque sea exactamente la misma palabra. Muy bien. Y además que aquí yo voy a poder personalizar el mensaje de error, pero de nuevo eso lo veremos más adelante. No nos adelantemos demasiado. Muy bien, venimos para acá hacia Autores Controller. Y yo lo que quiero hacer es venir acá y decir que yo quiero retornar un enumerable de autor, que básicamente es una colección de autor o de autores. Lo que quiere decir que yo puedo retornar 1, 2, 3 o más autores sin problema. Entonces déjame quitar esto y decir return. Por el momento va a ser una lista hardcodeada. Vamos a decir autor. Y vamos a decir acá nuevo autor ID igual a 1. Y nombre, fíjate que me dice que el nombre es requerido. O sea que si yo, por ejemplo, se me olvidara colocarle un nombre, fíjate que me está dando error. Esto ni siquiera va a compilar porque se supone que el campo nombre debe ser seteado en el inicializador del objeto. Es decir, aquí mismo yo tengo que colocar un nombre. Así que nombre y vamos a decir Felipe, coma, y vamos a colocar otro. Déjame decir aquí ID 2 y Claudia. Muy bien. Salvamos y automáticamente se corre la aplicación. Yo puedo ver esto en la consola. Vamos a ver que tenemos la consola que está corriendo. Si por alguna razón te sale algo diferente, como que la aplicación cerró, pues simplemente presionas Control F5 de nuevo aquí en Visual Studio para volver a correr la aplicación. Muy bien, venimos para acá y vamos a refrescar y vamos a ver que tenemos esto. Tenemos ID nombre 1 y Felipe y ID 2 nombre Claudia. Excelente. Si por si acaso a ti no se te ve así de bonito este JSON, sino que se te ve posiblemente algo así, un poquito más seco, eso es porque yo tengo una extensión llamada JSON Viewer, la cual es gratuita y puedes instalar para que los JSON se vean un poquito más bonitos. No es obligatorio, pero se ve mejor así. Muy bien, déjame volver a colocar esto así como estaba y vamos a continuar. Actualmente tenemos una acción la cual nos está devolviendo data hardcodeada. Esto obviamente es muy aburrido, así que en este video vamos a trabajar con una base de datos real. Vamos a utilizar Entity Framework Core. Entity Framework Core es una librería la cual nos la pone sencilla a la hora de trabajar con bases de datos utilizando C#. Porque podremos crear la base de datos usando C#, interactuar con la base de datos usando C# y hacer un montón de operaciones y tener muchas funcionalidades a nuestro favor, todo con simple código de C#. Así que vamos allá. Vamos a venir hacia Visual Studio. Yo quiero venir hacia el Solution Explorer, clic derecho en el proyecto, Manage NuGet Packages. Recuerda que yo te dije que un paquete de NuGet es básicamente una librería la cual podemos descargar y esto nos permite reutilizar código. En este caso vamos a utilizar el código de Entity Framework Core, que es una librería de Microsoft, por cierto, así que podemos confiar en ella. Vamos a ir a Browse, clic acá, vamos a decir Microsoft Entity Framework Core.sql Server, es decir, vamos a utilizar Entity Framework Core para conectarnos a una base de datos de SQL Server. Es importante destacar que
Entity Framework Core puede trabajar con distintos motores de bases de datos, como por ejemplo Postgres, MariaDB, Oracle, entre otros. En este curso vamos a utilizar SQL Server. Así que yo voy a hacer clic acá y vamos a instalar este paquete. Si tú estás utilizando Visual Studio Code con el .NET CLI, te pongo en la pantalla el comando que tienes que utilizar para instalar paquetes de NuGet. Muy bien, instalar por aquí, aceptar por acá. Excelente. Ahora tenemos que instalar un segundo paquete. Los que estamos utilizando Visual Studio tenemos que instalar el paquete que se llama Microsoft Entity Framework Core Tools. Los que no están utilizando Visual Studio, sino que por ejemplo utilizan Visual Studio Code o Writer o lo que sea, tienen que instalar este paquete Microsoft Entity Framework Core Design. Muy bien, vamos entonces acá. Como yo estoy utilizando Visual Studio, instalo este. Vamos a darle aquí a instalar, a aceptar. Este paquete de tools básicamente lo que hace es que me permite utilizar comandos para poder interactuar con Entity Framework Core. Con esos comandos vamos a poder crear la base de datos, actualizarla en el futuro, etc. Y en el caso de Design, para poder trabajar con una base de datos relacional. Y Tools ya de por sí instala Design, como podemos ver por acá, y por eso yo no tengo que instalarla, porque ya la instalé a través de Tools. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear el Application DB Context. Vamos a hacer clic derecho acá, agregar, nuevo folder, le llamaremos datos. Y aquí vamos a crear una clase, agregar, clase, llamada Application DB Context. ¿Pero qué es esto de Application DB Context? Básicamente, el DB Context es la pieza central de Entity Framework Core. Es a través de esta clase que yo configuro cuáles serán las tablas de mi base de datos. Y también otras configuraciones, como por ejemplo el connection string, o que realmente vamos a utilizar una base de datos de SQL Server. Entonces, el DB Context es la pieza central donde tenemos las configuraciones fundamentales de Entity Framework Core. Así que vamos a decir acá 2 puntos para heredar, porque yo quiero heredar de DB Context. Tap aquí. Y fíjate cómo viene Using Directive o directiva Using acá arriba. Y luego vuelvo aquí, control punto. Y yo quiero decir generar constructor Application DB Context Options. Básicamente esto me permite realizar ciertas configuraciones de Entity Framework Core fuera de esta clase. Por ejemplo, el connection string, que si utilizaremos SQL Server, etc. Eso lo vamos a colocar en la clase program. Pero básicamente tengo que indicar que estas opciones yo puedo pasarlas a través del constructor de esta clase. Como te decía, otra cosa que vamos a hacer aquí es indicar cuáles serán las tablas de mi base de datos. Para eso yo coloco propiedades. Vamos a decir acá prop, tab, y vamos a decir dbset de autor. Y vamos a decir acá autores. Muy bien, déjame hacer clic acá, control punto y traer este namespace por acá. ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Básicamente con eso yo lo que estoy haciendo es que estoy indicando que yo quiero que se cree una tabla en mi base de datos a partir de las propiedades de la clase autor. Si yo vengo aquí a autor, vamos a ver que yo tengo aquí ID y nombre. Eso quiere decir entonces que la tabla que se cree va a tener por lo menos 2 columnas. ID y nombre. Y ID va a ser un número y nombre va a ser un string. Y no va a ser nulo porque tiene require por acá.
Es decir, que no se le puede poner nulo a nombre. Muy bien, volvemos para acá a la Application DB Contest y vemos que tenemos autores. Ese va a ser el nombre de la tabla, básicamente. Muy bien, ahora vamos a crear el connection string que va a apuntar a mi base de datos. Para eso recordamos que podemos utilizar un proveedor de configuración como el App Settings Development JSON y utilizamos el App Settings Development JSON porque estamos en desarrollo. Muy bien, venimos al Solution Explorer, vamos a ver acá App Settings Development JSON y podemos venir acá y yo voy a decir acá Connection Strings y vamos a colocar una sección. Fíjate que yo puedo utilizar una sección para indicar que yo puedo tener varios Connection Strings. Este nombre es estándar y lo vamos a utilizar. Luego vamos a decir Default Connection, que significa conexión por defecto. Y vamos a indicar aquí primero el servidor, donde se va a encontrar mi base de datos. Recordamos que ya instalamos SQL Server en este curso, por lo que yo puedo venir acá y para obtener el nombre del servidor, yo puedo simplemente hacer clic derecho acá, en mi instancia SQL Server, Properties, y tomar esto de acá, déjame copiarlo bien, muy bien, copiar, Control C, pegar, muy bien, ahora punto y coma, Database. Database es el nombre de la base de datos. Le podemos poner cualquier nombre nosotros queramos, siempre y cuando, evidentemente, ese nombre ya no lo tenga otra base de datos. Yo lo voy a poner simplemente Web API Biblioteca DB. Muy bien, DB de Database o base de datos. Punto y coma. Integrated Security igual a verdadero. ¿Qué es esto? Integrated Security básicamente indica cómo nos vamos a autenticar en nuestro servidor de base de datos. Cuando yo digo Integrated Security verdadero, quiere decir que yo voy a utilizar mis credenciales de Windows para autenticarme en esta instancia de SQL Server que yo tengo acá. Si yo quisiera utilizar usuario y password, yo dijera por ejemplo false y dijera user ID y por ejemplo mi usuario, punto y coma, password y luego mi password. Pero en mi caso yo no quiero hacer esto, así que no lo voy a hacer así. Vamos a decir verdadero. Y finalmente, tengo que decir Trust Server Certificate igual a verdadero. ¿Qué significa esto? Esto significa que estamos ante un servidor en el cual nosotros confiamos. Yo básicamente confío en este servidor, no hay ningún problema. Esto es una máquina de desarrollo, así que podemos relajar un poquito el tema de la seguridad. Básicamente yo estoy diciendo con esto que no hay que tener un certificado válido para encriptar la conexión entre la base de datos y el Web API. Claro está, esto no se hace en producción, aquí estamos en desarrollo. Cuando publiquemos nuestro Web API en producción, vamos a ver que no vamos a tener necesidad de hacer esto, porque estaremos ya ante un servicio en la nube que sí va a tener su certificado. Muy bien, ya será todo por aquí. Ahora lo que vamos a hacer es que yo me voy a llevar este nombre, para no escribirlo mal, voy a ir a la clase Program y voy a configurar el servicio. Vamos a configurar el Application DB Contest como un servicio para poder reutilizarlo en cualquier parte de la aplicación. Para eso vamos a decir Builder Services Add DB Contest, que es una función especial para registrar el DB Contest como un servicio. Pasamos aquí el nombre de la clase, que en mi caso es Application DB Context. Yo le voy a pasar unas configuraciones, que por eso te decía que habíamos colocado esto aquí, para colocar las opciones por acá. Entonces, opciones, use
SQL Server, porque yo quiero utilizar SQL Server. Y vamos a decir aquí name default connection. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo acá? Yo estoy configurando el Application DB Contest como un servicio y estoy configurando que vamos a utilizar SQL Server y estoy indicando que el nombre del connection string es default connection, que es este connection string que tenemos por acá. Y ya básicamente eso es todo. Ahora yo puedo crear mi base de datos. Para eso tenemos que utilizar una migración. Una migración, en términos sencillos, es un paso intermedio entre la modificación de tu aplicación y la modificación que ocurrirá en la base de datos. Es decir, yo por ejemplo vine acá a la Application DB Contest y dije que yo quiero crear la tabla autores. Ok, pero yo quisiera ver en código qué es exactamente lo que va a ocurrir en mi base de datos. Eso es una migración básicamente. Una migración no es más que los cambios que ocurrirán en tu base de datos expresados en código de C#. Así que vamos a hacer eso. Venimos al Package Manager Console que tenemos por acá. Si no lo tienes por acá, siempre lo vas a encontrar en Tools, NuGet Package Manager, Package Manager Console. Los que utilicen el .NET CLI pueden utilizar el comando que estoy colocando en pantalla. Entonces, aquí en Visual Studio yo voy a decir add migration tabla autores. Add migration es un comando para agregar una migración y tabla autores va a ser el nombre de la migración. Lo ideal es colocar un nombre descriptivo que indique que se supone que estamos haciendo en la migración. En este caso, yo estoy creando la tabla autores. Así que, por eso le coloco tabla autores. Enter. Y vamos a ver qué se crea esta clase. Esta es la migración, básicamente. Se llama tabla autores. Tiene un método up y tiene un método down. Vamos a explicar eso un poquito más adelante. Pero básicamente lo que tenemos aquí es que vamos a crear una tabla llamada autores con las columnas ID y nombre. Y tenemos una llave primaria configurada para ID. Y este down lo que significa es que si yo revierto esta migración, porque yo puedo revertirla, lo que va a hacer esa reversión, ese darle para atrás, es hacer un drop table, que significa borrar la tabla, lo cual borraría la tabla autores. Muy bien, volvemos al Package Manager Console. Y ahora vamos a decir update database ya para aplicar estos cambios. Enter. Entity Framework Core lo que va a hacer es que va a utilizar este connection string que tenemos acá para verificar si ya existe una base de datos con este nombre en este servidor. Si no existe, la va a crear. Y si existiese, simplemente la actualiza. Muy bien, vamos a ver aquí que ya esto se terminó. Así que yo puedo volver hacia SQL Server Management Studio. Déjame cerrar esto que tenemos acá. Volvemos para acá. Muy bien, ahora yo cliqueo acá, clic derecho para refrescar. Y aquí yo tengo Web API Biblioteca DB. Y aquí vamos a ver que en tablas tenemos la tabla autores acá. Y también una tabla llamada EF Migrations History, que es donde se coloca el historial de migraciones aplicadas a esta base de datos. Lo que nos interesa es esta, autores. Vamos a ver que en columnas tenemos ID y nombre. Es decir, que efectivamente fuimos capaces de crear una base de datos a partir de simple código de C#. Vamos ahora a trabajar con la creación de registros en nuestra base de datos. La idea es que vamos a recibir un autor a nuestro Web API por parte de un cliente y vamos a utilizar esta data para insertar registros en la tabla autores de la base de datos que creamos en el video anterior. Así que vamos a venir hacia Visual Studio. Déjame cerrar esto que tengo unas cuantas cosas abiertas. Vamos a ir hacia Autores Controller. Y yo quiero crear aquí
una acción HTTP post, claro, HTTP post porque yo espero recibir información del cliente, ¿cierto? Por tanto es un post. Esto era un get porque era para mandarle información al cliente. Ahora yo creo que el cliente nos manda información a nosotros, aquí al web API. Por tanto hacemos un post. Muy bien, entonces vamos a decir public. Vamos a utilizar algo que se llama programación asíncrona. Vamos a ver qué es eso un poquito más adelante, pero básicamente la programación asíncrona nos permite trabajar de una manera más eficiente cuando tenemos lo que se conoce como operaciones I/O, que son operaciones que realizamos desde nuestro sistema hacia sistemas externos. En nuestro caso estamos hablando de nuestro web API y nuestra base de datos, que son dos sistemas distintos y por tanto la buena práctica es utilizar programación asíncrona. Descuida, veremos qué es la programación asíncrona más adelante. Por ahora vamos a decir task, porque esto es un requerimiento para utilizar programación asíncrona. Tengo que devolver task, action, result. Vamos a decir post. Yo voy a recibir un autor, así que autor. Fíjate entonces cómo en esta acción, para yo indicar que yo voy a recibir datos del cliente, simplemente los coloco como argumentos de este método post que tenemos acá. Muy bien. Vamos a decir que queremos utilizar Entity Framework Core para poder insertar este autor en la tabla de autores. Para eso, utilizamos inyección de dependencias. La inyección de dependencias, como también veremos más adelante, básicamente se refiere a que las dependencias de esta clase pueden venir de clases externas, de la clase que invoca autores controller. Y esto se hace a través de los servicios que hemos configurado en nuestro proyecto. Recuerda que en la clase program configuramos el ApplicationDB Context como un servicio. O sea que yo puedo utilizarlo ahora en la clase Autores Controller. Vamos a ver esto. Para eso yo vengo acá, Autores Controller, coloco un constructor, Citor Tap, y aquí se coloca este constructor, y vamos a colocar aquí ApplicationDB Context, y de esa manera yo puedo obtener una instancia del ApplicationDB Context y así interactuar con mi base de datos. Yo le voy a poner context por costumbre, control punto. Vamos a darle a create and assign field context, que básicamente automáticamente me permite tener esta clase como un campo de la clase autores controller. Y así yo tengo acceso al contexto en todas las acciones de mi clase autores controller. Así que venimos acá. Y vamos a decir context.add, que significa agregar, y le vamos a pasar el autor. Ahora, esto no está agregando en la tabla autores el autor, sino que lo que está haciendo es que está marcando este objeto para que sea agregado en el futuro cuando guardemos los cambios. Tú has visto, por ejemplo, aquí mismo en Visual Studio, cómo me sale este asterisco aquí porque yo he modificado este archivo y que cuando yo presiono Control S para salvar se quite el asterisco. Algo similar ocurre con Entity Framework Core. Básicamente es como que yo estoy haciendo una modificación a autor indicando que queremos insertarlo en la tabla autores, pero no hemos guardado los cambios. Para guardar cambios con Entity Framework Core utilizamos una función llamada Save Changes. Vamos a ver esto. Yo voy a utilizar await aquí, el operador await, context, save changes async, que significa guardar cambios de manera asíncrona. Este await, este operador await, básicamente lo que hace es que me permite
lanzar esta operación que es mandar el query de insert para insertar la data en la tabla de autores y no quedarme frisado esperando la respuesta a esa operación, sino que mi web API es libre de seguir haciendo otras cosas en lo que dicha respuesta llega. De nuevo, esto tiene que ver con la programación asíncrona y es algo que te explicaré más adelante más a fondo. Por ahora, es buena práctica que cuando tenemos una operación IO, como te decía hace unos minutos, utilizamos el operador await. Muy bien, entonces vamos a decir return OK. Y ya con esto yo puedo salvar y podemos probar esta acción que tenemos acá. Déjame ver en la consola. Fíjate que la consola me sale como que ya no está corriendo mi aplicación. Así que yo puedo presionar Enter, volver a presionar el control F5 para ejecutar nuevamente mi aplicación. Muy bien, como es un post lo que queremos hacer, no podemos hacerlo a través de Google Chrome, sino que lo que haremos es que utilizaremos Postman. Recuerda que instalamos Postman en un módulo anterior para poder realizar peticiones HTTP a mi web API. En este caso, yo quiero hacer una petición POST para probar esta acción POST que tenemos acá. Entonces, déjame venir a Google Chrome, me quiero llevar esto y vamos a venir acá, realmente quise venir acá, pegar API/autores. Recuerda que este API/autores viene de esta ruta que tenemos acá y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un post. Para eso yo vengo a body, para el cuerpo de la petición, raw, para poder configurar en formato JSON lo que yo quiero enviar. Por defecto, nuestro web API utiliza el formato JSON tanto para enviar datos como para recibirlos. Es decir, el web API espera que este autor yo se lo mande en formato JSON. Y recuerda, por ejemplo, que vimos en un video anterior que este listado se mostraba en formato JSON en el navegador. Entonces, por eso estamos utilizando JSON por acá. Recordamos que tenemos un campo nombre en la clase autor. Recordamos que tenemos este nombre por acá. Y eso es lo que yo voy a mandar por acá, un nombre. Vamos a decir Felipe Gavilán, por ejemplo. Y no tengo que mandar el ID porque el ID se va a llenar automáticamente con un valor único por SQL Server. Así que no tengo que mandarlo. Muy bien, entonces vamos a darle enviar. Excelente, tenemos un 200 OK como respuesta. Si vamos a la base de datos, vamos aquí a SQL Server Management Studio, clic derecho en autores, selecto 1000 para seleccionar las primeras 1000 filas de esa tabla. Muy bien, y como podemos ver, tenemos aquí uno Felipe Gavilán. Excelente. Ahora déjame crear otro autor o autora en este caso. Vamos a decir acá Claudia Rodríguez. Vamos a decir enviar. De nuevo un 200 OK. Venimos para acá. Volvemos a ejecutar este query que tenemos acá. Y vemos que tenemos a Claudia también. Ahora, yo quiero venir acá. Déjame llevarme esto. Abrir una nueva pestaña. Yo puedo utilizar pestañas aquí. En Postman, yo quiero hacer un get. Si hacemos un get, vamos a ver que, aunque tenemos a Felipe y a Claudia, recordamos que esto es data hardcodeada que tenemos en Autores Controller. Yo quiero ahora realmente traer a Felipe Gavilán y a Claudia Rodríguez, pero de la base de datos. Y vamos a hacer lo siguiente. Déjame ir acá y vamos a decir async por acá. ¿Por qué? Porque recuerda que vamos a comunicarnos con una base de datos, lo cual es una operación IO, lo que significa que es buena práctica utilizar programación asíncrona. Y te decía que tenemos que retornar task de.
algo. En este caso, task de y enumerable de autor. Muy bien, y ahora yo quito esto y voy a decir return await context para utilizar el application DB context, autores para ir a la tabla autores, to list async para crear en un listado o para colocar en un listado todos los autores de la tabla autores y retornar eso hacia el cliente. Y ya con eso podemos salvar. Déjame decir, vamos a ver que en la consola está corriendo la aplicación, así que no hay problema. Venimos para acá, hacemos un get y ahora vamos a ver que sí vamos a obtener la data de la base de datos. Fíjate que dice Felipe Gavilán y Claudia Rodríguez. Excelente. Si tuviéramos en la tabla autores 1000, 2000, 100,000 registros, no fuera viable tener que estar mostrando tanta data por acá. Por eso típicamente se permite obtener un registro por su ID. Vamos a hacer eso, vamos a implementar esto. Vamos a ver que vamos a venir hacia Visual Studio y yo lo que voy a hacer es que voy a crear otro HTTP GET. Vamos a ver que podemos crear otra acción del tipo GET. Vamos a decir HTTP GET, solo que es necesario diferenciarla de algún modo de la anterior. Para eso utilizamos una plantilla. Para yo decir por aquí, por ejemplo, ID int. ¿Qué es esto? Básicamente yo lo que estoy haciendo es que yo le estoy anexando a este API/autores, le estoy anexando un número que va a ser el ID. Por ejemplo, 1 o 2, 3 o lo que sea, es una variable que estamos colocando en la URL. Por eso yo voy a decir ID por acá. Y estoy diciendo que va a ser del tipo entero. Ahora, ten cuidado de no escribir espacio int. No, tiene que ser sin el espacio. Si le colocas el espacio, te va a dar error. Muy bien. Ahora, yo voy a venir acá y voy a decir public async, programación asíncrona, porque nos vamos a comunicar con la base de datos. Task, porque es una función asíncrona. Y vamos a decir action result de autor. Ese action result, que por cierto ya lo habíamos utilizado, es básicamente el resultado de una acción. En inglés significa literalmente el resultado de una acción. Y es básicamente un tipo de datos que podemos utilizar como tipo de dato de salida de una acción. En este caso estoy diciendo que de aquí yo puedo retornar, por ejemplo, un 404 no encontrado o cualquier otro tipo de código de estatus HTTP o un autor. Básicamente yo estoy delimitando que yo puedo retornar o, por ejemplo, un código de estatus 404 o un autor. Esto lo veremos un poquito más adelante en el siguiente módulo. Por ahora vamos a continuar. Vamos a decir get int ID. Este ID es el que va a venir de la URL que hemos colocado por acá. Y vamos a ver acá y yo voy a decir var autor. Yo primero quiero buscar el autor a partir de su ID. Utilizo el operador await porque me voy a comunicar con la base de datos. Context, autores, first or default async, que significa el primero o un valor por defecto, que básicamente significa yo quiero obtener el primer autor que tenga la siguiente característica, que su ID sea igual a ID. Básicamente yo estoy diciendo, búscame un registro. Esta X representa un registro de la tabla de autores. Y yo estoy diciendo, de este registro, cuyo ID sea igual a este ID que yo tengo acá. Si no existe, esto va a ser igual a nulo. Fíjate que
tiene aquí este signo de interrogación que, como vimos en el pasado, significa que esto puede ser o un autor o nulo. Entonces yo voy a decir acá, if autor is null. Si es nulo, quiere decir que no existe un autor con este ID que hemos pasado por acá. Así que yo voy a decir aquí, return not found, para indicar que estamos retornando un no encontrado. Y esta función not found viene de controller base, como podemos ver acá. Vamos a ver que si esto funciona. Muy bien, por fin. Aquí dice controller base. Así que como puedes ver, esta función not found, esta función auxiliar not found, proviene de esta clase base que colocamos acá, que como te decía, es una clase auxiliar que nos hace la vida más fácil a la hora de desarrollar web APIs. Muy bien. Entonces, si autor es nulo, retornamos 404. Y si no es nulo, pues retornamos el autor. Muy bien, ya podemos probar. Salvamos. Vamos a volver hacia acá. Déjame copiar esto. Agregamos un tab o pestaña aquí y vamos a decir /1, por ejemplo, que es Felipe. Y como podemos ver, tenemos a Felipe por acá. Si decimos 2, vamos a ver que tenemos a Claudia. Excelente. Y si decimos 3, yo no tengo. Recuerda que no tenemos un autor de ID 3, ¿cierto? Solo tenemos 1 y 2. Por tanto, esperamos un 404. Send. Y vamos a ver que tenemos efectivamente un 404 no encontrado. Vamos a implementar una actualización de registros. Es decir, yo tengo, por ejemplo, a Felipe y Claudia, ¿cierto? Pues yo quiero, por ejemplo, actualizar el nombre de Felipe. Para eso yo hago una actualización. Y recordamos que, como vimos en un módulo anterior, esto se representa a través del método HTTP POT. Así que vamos a venir hacia acá. Vamos a crear una nueva acción que va a responder a un HTTP POT. Vamos a decir POT. Y como yo quiero actualizar un registro específico, yo debo colocar aquí el ID de dicho registro. Así que yo voy a decir aquí ID int, para que así la URL quede, por ejemplo, api/autores/id, para yo indicar a través de la URL a qué autor yo quiero modificar. Muy bien. Entonces vamos a decir public async porque es asíncrono, task porque es asíncrono de nuevo, action result porque es la respuesta de una acción, pot, y vamos a decir acá int id, que es este id, y también el autor que yo quiero actualizar, autor. Muy bien. Entonces, una validación que yo quiero hacer es que yo quiero verificar que este ID que tenemos acá sea igual a este ID que yo tengo por acá. Entonces yo puedo decir if ID, este ID es distinto de autor.id. Entendemos que hubo un error, así que yo voy a retornar un bad request. Recuerda el 400 bad request, que es un error del cliente. Entonces yo voy a decir return bad request y vamos a decir los IDs deben de coincidir. Punto y coma. Muy bien. Y luego, si estamos aquí, es porque este error no ocurrió y por lo tanto podemos actualizar el registro. Y luego como hicimos con agregar, que dijimos context add, aquí vamos a decir context, pero update, que significa actualizar en inglés. Y vamos a pasar el autor.
Y de nuevo, esto no está haciendo la actualización, sino que está marcando este objeto para ser actualizado cuando guardemos cambios, como hicimos a la hora de insertar. Así que déjame decir aquí, await context save changes async. Muy bien, punto y coma, return, ok. Y eso es todo. Ya con esto podemos probar. Vamos a salvar. Vamos a venir para acá. Yo quiero copiar esto. O más que copiar, yo quiero duplicar. Clic derecho. Duplicar. Y eso me permite duplicar la información que tenemos aquí en este tab acá. Para ahora decir aquí pod. Y luego venimos a body. Y vamos a ver que tenemos a Claudia. Pero yo quiero actualizar a Felipe. Entonces yo voy a decir aquí, primero, como es a Felipe, /1, ¿cierto? Y aquí también, ID 1. Y es a Felipe, así que yo voy a decir Felipe Gavilán _actualizado. Muy bien, vamos a darle a enviar. Excelente, me dice que ok. Si yo vengo para acá, yo puedo presionar F5 y vamos a ver que tenemos Felipe Gavilán actualizado. Y claro, si yo vengo para acá y vengo a este get, vamos a darle a enviar y vamos a ver que aquí también tenemos igualmente Felipe Gavilán actualizado. Y si yo vengo acá y por ejemplo yo me equivoco y digo aquí 15, por ejemplo, enviar, vamos a ver que tenemos un batch request porque no coinciden los IDs. Déjame volver a colocar a Felipe como estaba. Vamos a colocar esto y enviar. Y ya Felipe Gavilán tiene su nombre como debe de ser. Vamos a aprender ahora a borrar un registro. Vamos a decir, por ejemplo, que yo vengo acá al post. Digamos que yo quiero crear un autor y cometo un error. Enviar. Y vamos a decir que, he cometido un error. Yo realmente no quería insertar a ese autor. Pues bueno, ahora lo que resta es borrarlo. Entonces para eso vamos a utilizar un HTTP delete. Vamos a venir acá y vamos a crear una nueva acción. HTTP delete. Vamos a colocar aquí en la URL el ID del autor. Claro, porque así yo puedo decir borrar el autor de ID 3 en la misma URL. Entonces yo voy a decir public async task action result delete y solamente tengo que recibir el ID porque basta con el ID para poder borrar un registro. No tengo que recibir el autor completo. Muy bien, entonces yo voy a decir var registros borrados. Yo primero voy a escribir la lógica y luego te la explico. Igual a await, porque vamos a comunicarnos con la base de datos. Context, autores, where, vamos a filtrar. Yo quiero decir, tráeme los autores con ID igual a el ID que tenemos por acá. ¿Y qué yo voy a hacer con ellos? Borrarlos. Execute delete async, que significa ejecutar borrado de manera asíncrona. Muy bien. If registros borrado, que debería ser borrados, déjame renombrar esto, control R, y borrados, y fíjate cómo esto me cambia el borrados aquí y acá. Muy bien, entonces return not found y finalmente return ok. Muy bien, ¿qué estamos haciendo acá? La lógica es la siguiente. La idea es que yo estoy yendo a la base de datos, a la tabla autores,
y estoy buscando todos los autores que tengan el ID igual a este ID que tenemos acá. Y yo lo que estoy haciendo es borrar dichos registros. Y lo que esto me retorna es la cantidad de registros que fueron borrados. Por eso aquí yo digo registros borrados, porque es un número. La cantidad de registros borrados. Fíjate que es un entero. Entonces, si este valor es igual a 0, quiere decir que ningún registro fue borrado, lo cual implica que ningún registro fue encontrado para ser borrado. Lo que quiere decir que no existe un registro con este ID que tenemos acá. Y por tanto, si registros borrados es igual a 0, entonces yo retorno un 404, porque ningún autor fue borrado, porque no existe un autor con este ID que yo coloqué por acá. De lo contrario, si esto no es igual a 0, quiere decir que efectivamente algún autor fue borrado y por lo tanto yo retorno un OK de que la operación fue exitosa. Vamos a ver esto, vamos a salvar, vamos a venir para acá y déjame tomar, por ejemplo, aquí esta URL que ya contiene un número. Venimos para acá, pegamos, yo voy a colocar un 3 porque se recuerda que yo quiero borrar al autor de ID 3, que es este. Entonces yo voy a cambiar esto por un delete, vamos a decir delete, y vamos a ver que si yo le doy a enviar, vamos a ver que nos retorna un 200 OK. Excelente. Si yo vengo acá, vamos a ver que aquí ya no tenemos a ese autor de ID 3. Excelente. Y no solo eso, sino que si yo vengo acá y vuelvo a decir lo mismo, vamos a ver que ahora se nos retorna un 404. Claro, se nos retorna un 404 porque ya el autor de ID 3 fue borrado y por lo tanto no existe un autor con ID 3, con este ID que tenemos acá. Vamos a crear una segunda entidad, la entidad libros, la cual tendrá una relación uno a muchos con autores. Esto significa que a un autor le van a corresponder varios libros. O sea, un autor puede escribir varios libros, igual que en la vida real. Y en nuestro caso, un libro solamente puede ser escrito por un autor. A eso le llamamos una relación uno a muchos. A un autor le corresponden varios libros y a un libro le corresponde un único autor. Entonces, vamos a aprender a cómo configurar correctamente esta relación para que, por ejemplo, nunca pueda ser que un libro tiene un autor inexistente. Vamos a ver esto. Vamos a venir hacia acá, hacia Visual Studio. Lo primero que yo quiero hacer es crear la entidad aquí en entidades, así que agregar clase, le llamaremos libro. Y vamos a colocar las siguientes propiedades. Primero un ID que va a ser su identificador único. Yo quiero que el libro tenga un título, así que required string título. Igualmente que hicimos con autor, vamos a decir required por aquí también. Tab. Y luego, como te decía, yo quiero indicar que un libro tiene una relación con la tabla autores. Para eso yo puedo colocar aquí int autor ID y esto va a funcionar como la llave foránea. Una llave foránea se refiere básicamente a una columna que representa un identificador de un registro de otra tabla. Es decir, en este caso autor ID es el ID de un autor. Por tanto, este autor ID siempre va a tener un valor que se corresponda a un autor real, a un autor que exista en la tabla autores. Muy bien, venimos acá. Y también, y ya esto es propio de Entity Framework Core, vamos a colocar una propiedad navegacional. Una propiedad navegacional o propiedad de navegación básicamente nos facilita la vida a la hora de traer la data relacionada de una entidad. Por ejemplo, si yo tengo un libro
y yo quiero saber el nombre del autor del libro. Yo tengo que ir a la tabla autores a buscar el nombre de dicho autor. Y una manera fácil de hacer esto va a ser a través de esta propiedad que yo voy a colocar acá. Vamos a decir autor y déjame colocar nullable porque no siempre va a haber un valor aquí. Y vamos a decir autor por aquí y ya eso es todo. Ya con eso yo puedo salvar. Ahora, como te decía, es una relación 1 a mucho, ¿cierto? A un libro le corresponde un autor y a un autor le corresponden varios libros, ¿cierto? Así que vamos a ir a la clase autor y vamos a colocar una propiedad de navegación que va a ser un listado de libros, claro, porque como autor le corresponden varios libros, yo puedo decir listado de libro aquí y decir libros por acá. Y por comodidad yo puedo inicializar como listado vacío solamente para que nunca tengamos un error de referencia nula si intentamos utilizar esa propiedad de libros que tenemos acá. Muy bien, ya con esto yo puedo ir hacia el Application DB Contest, el corazón de Entity Framework Core, para configurar la tabla de libros. Así que déjame decir prop aquí, dbset por acá, libro, porque la tabla va a ser en base a la clase libro y el nombre de la tabla será libros. Muy bien, y ahora yo lo que voy a hacer es que voy a venir al Package Manager Console y vamos a decir add migration tabla libros, enter, y vamos a esperar un momento y vamos a ver que ya tenemos aquí tabla libros y vamos a ver que se va a crear la tabla libros y vamos a ver que dice autor ID. Pero mira algo interesante y es que aquí en Constraints, además de crear la llave primaria de libros, también se está creando una llave foránea. Eso es lo que significa foreign key, una llave foránea. Y esto lo que hace es que obliga a que autor ID de libros se tenga que corresponder con un ID de la tabla autores. Y también se crea un índice para hacer la búsqueda por autor ID de libros más rápida. Muy bien, vamos a venir hacia el Package Manager Console, Update Database, ya para empujar estos cambios, esta migración hacia la base de datos, para que realmente se cree la tabla de libros. Vamos a venir hacia SQL Server Management Studio. Vamos a refrescar por acá en Tables, Refresh, y vamos a ver que efectivamente tenemos la tabla libros por acá. Muy bien, ahora vamos a crear el CRUD de libros. Vamos ahora a trabajar con el CRUD de libros. Para eso vamos a venir hacia Visual Studio. Vamos a crear un nuevo controlador, un controlador de libros. Sí, vamos a decir libros controller. Claro, necesitamos un nuevo controlador porque este va a tener las acciones que tienen que ver con el recurso libros. Así que vamos a decir acá controller base tab API controller y vamos a decir acá route API / libros. Muy bien, ahora déjame decir acá constructor y vamos a decir aquí application db context control punto para asignarlo como un campo y luego vamos a crear las distintas acciones que básicamente creamos en autores pero ahora aplicadas a libros. HTTP get para el listado de libros, public async task y enumerable del libro. Y por cierto, como te decía, básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos en autores. Así que este es un buen momento para que tú pauses el video
y lo intentes hacer por ti mismo, porque ya es algo que hicimos básicamente, así que deberías ser capaz de hacerlo. Muy bien, voy a continuar. Get, y vamos a decir return await context libros to list async para obtener el listado de libros. Luego vamos a obtener un libro por su ID. Vamos a decir http get y vamos a utilizar esto para poder indicar que yo quiero recibir a través de la URL el ID del libro. Task de action result y aquí vamos a colocar libro. Muy bien. Get int id y vamos a decir var libro igual a await context libros first or default async y vamos a decir tráeme un libro con el ID este que tenemos acá y luego if libro is null, vamos a decir null bien y vamos a decir return not found. Claro, si el libro no aparece, pues retornamos un 404 no encontrado. De lo contrario decimos return libro. Muy bien. Ahora vamos con el HTTP post para poder crear un libro. Public async task action result post. Y vamos a decir libro y luego algo que yo quiero hacer que no tuvimos que hacer con autor es que yo quiero verificar la existencia del autor en este caso. O sea, para yo crear un libro con el autor de ID 5 por ejemplo, yo quiero verificar que ese autor existe. Por tanto yo voy a decir aquí var existe autor igual a await context autores, quiero ir a la tabla autores y decir any async. Yo quiero utilizar any que me permite obtener verdadero o falso si existe algún registro que cumpla con esta característica y la característica es que su ID sea igual a libro.autorID, es decir, al ID del autor que se encuentra en la propiedad autorID. If no existe negación, existe si no existe el autor, entonces yo retorno un bad request. Retorno un bad request porque es un problema del cliente no haber mandado un autor correcto. Entonces vamos a decir acá, símbolo de peso, el autor de ID y vamos a decir acá, libro autor ID no existe. Punto y coma. Muy bien. Ahora, si pasamos esa parte, quiere decir que existe el autor y por tanto puedo con confianza crear el libro. Entonces, context add, vamos a decir libro, punto y coma, await, context, save changes async para salvar los cambios y luego retornamos OK. Muy bien, ya vamos por el pod para poder actualizar el libro, así que yo voy a decir http pod y vamos a pasar por aquí id int public async task action result pod int id libro y vamos a primero, como hicimos en autor, vamos a verificar que los IDs coincidan, así que si el ID es distinto de libro ID, vamos a decir entonces return bad request
los IDs deben de coincidir, punto y coma. Luego yo voy a repetir esta validación que yo tengo acá, porque igualmente para yo actualizar un libro yo tengo que asegurarme de que el autor que viene en autor ID exista. Por tanto, podemos colocar esto por acá. Y luego finalmente vamos a decir context update. Vamos a decir update para actualizar libro, punto y coma, await context save changes async y finalmente return OK. Y ahora vamos a implementar el borrado http delete. Como siempre pasamos por aquí el ID del recurso public async task action result delete int id y igual que como hicimos en autor, vamos a decir por acá var registros borrados igual a await context libros where y vamos a decir tráeme los libros con el ID indicado y bórralos. Vamos a decir delete async, execute delete async. If registros borrados es igual a 0, eso quiere decir que ninguno fue encontrado y por lo tanto podemos retornar un not found 404, no encontrado. De lo contrario, retornamos un OK. Muy bien, y ya con esto tenemos el CRUD implementado. Yo puedo salvar y vamos a ver que la aplicación no está corriendo, así que déjame correrla, control F5. Muy bien, ahora yo lo que voy a hacer es que voy a venir a Postman. Vamos a ir a Postman y vamos a trabajar. Vamos a venir acá. Yo quiero realmente también copiar esto de aquí, la URL, y vamos a decir api/libros. Vamos a comenzar creando un libro, post, y vamos a venir a body, raw, y vamos a decir JSON. Recordamos la estructura de un libro. El libro tiene, déjame venir para acá realmente. El libro tiene un título y un autor ID. Muy bien, venimos para acá y vamos a decir título. Yo simplemente le voy a poner libro 1, coma, autor ID. Y recordamos que Felipe Gavilán tiene ID igual a 1, así que ese es el que yo le voy a poner como autor al libro. Le damos a enviar y vemos que tenemos un OK. Y si vamos hacia la base de datos, vamos hacia libros, clic derecho, selecto 1000, vamos a ver que efectivamente tenemos un registro en la tabla de libros. Déjame crear otro, yo quiero tener 2 para Felipe, así que libro 2, enviar. Muy bien, exitoso. Ahora, yo quiero hacer un get, déjame llevarme esto, copiar, nuevo tab, pegar, va a ser un get, vamos a ver que tenemos los libros acá, vamos a ver que tenemos, sí, ID 1, título libro 1, autor ID 1, autor nulo, eso porque no estamos trayendo la data relacionada, eso lo veremos en el siguiente video. Por ahora simplemente vamos a ver que tenemos libro 2 por acá y vamos ahora a traer, por ejemplo, un libro por su ID, por ejemplo, ID 2, enviar. Vamos a ver que ahora tenemos solamente un libro y claro está, si yo digo 3, no tenemos un libro ID 3. Vamos a ver que en este caso tenemos un 404. Muy bien, ahora vamos a actualizar un libro. Vamos a decir, por ejemplo, déjame llevarme esto, voy a crear un nuevo tab acá y vamos a decir aquí put y vamos a decir aquí 2, por ejemplo,
y yo quiero decir body, raw, JSON, y déjame decir acá título, libro 2 actualizado, y también déjame decir autor ID 2. Vamos a decir que yo quiero actualizar del libro 2 tanto su título como su autor. Muy bien, antes de yo enviar, déjame venir acá, F5, vamos a ver que tenemos libro 2 y autor ID 1, ¿cierto? Y vamos a ver cómo se actualiza la data en la tabla de libros. Enviar, vamos a ver que tenemos un batch request, porque se nos olvidó el ID. Aquí tenemos que decir ID 2, que es el ID del libro. Este es el ID del libro y este es el ID del autor. Muy bien. Enviar. Muy bien, ya tenemos un 200 OK. Venimos para acá y vamos a ver que hemos cambiado tanto el título como el autor. En mi caso yo realmente quiero dejar esto como estaba, era solamente una prueba, así que yo vuelvo a colocar esto como libro 2 y autor ID 1. Y déjame decir enviar. Y ya esto fue actualizado. Finalmente vamos a probar el borrado de un libro, así que déjame crear un libro de prueba. Le llamaré a sí mismo libro prueba. Y por cierto, déjame probar que si yo digo ID 15 en el autor, me deberá dar un error porque no tenemos un autor de ID 15. Como podemos ver por acá, excelente. Como te decía, quiero hacer esta prueba. Déjame decir autor ID 1, enviar. Vamos a ver que ahora tenemos un libro de ID 3. Vamos a ver enviar. Y tenemos un OK, libro prueba, pero realmente eso fue un error. Así que vamos a copiar esto. Venimos acá. Vamos a hacer un delete. Podemos venir acá si queremos, solamente para ver que aquí lo tenemos, el libro. Y ahora vamos a ver cómo se borra de la base de datos. 200 OK. F5 y ya no tenemos el libro. Así que nuestro CRUD ha sido implementado de manera correcta.